Bueno, hola a todos. Nosotros somos el grupo 6, conformados por Pastrana Gonzalo y quienes habla, Cheín Juan Martín. Vamos a presentar un diseño y construcción de un modulador AM a 1 MHz. Bien, a modo introductorio, vamos a explicar lo que es un sistema de comunicación, el cual está formado por un transmisor, un receptor y un canal de transmisión, que podría ser el aire. Para la señal modulada, vamos a usar una señal modulada en amplitud, o más conocida como AM, y esta está formada por una señal moduladora o de información y por una señal portadora a altas frecuencias. Esta transmisión a altas frecuencias nos ahorrará problemas como, por ejemplo, el de tener antenas de dimensiones muy grandes, entre otros. Y para el diseño del modulador AM nos apoyaremos en un circuito integrado que es el AD633J, para luego mostrar en la simulación las gráficas correspondientes. Bueno, aquí vemos un diagrama de bloque. Como podrán ver, tenemos un amplificador de audio justo después del micrófono, que es el dispositivo del que proviene la señal de información, la señal de voz, que está entre los 300 Hz y los 3,3 kHz. Luego tenemos un oscilador que genera la señal portadora y que antes de ingresar al modulador la misma es también amplificada. Luego tenemos el modulador AM seguido por un amplificador de clase AB, para después encontrarnos con el mezclador al cual le ingresa la señal moduladora y la señal de un segundo oscilador. A continuación, la señal modulada, que ya posee el valor de la frecuencia con el cual será transmitida, pasa por una etapa que consiste en dos amplificadores. Y finalmente la señal modulada pasará por un filtro y una red de acoplamiento hacia la antena. Bueno, pasaremos a ver la señal moduladora o señal de información, la cual ingresa un filtro de audio, que es un amplificador de baja frecuencia lineal, que posee un filtro compresor para que no pasen frecuencia superior a 3,3 kHz, para finalmente ingresar a una de las entradas del modulador AM. La señal portadora provendrá de un oscilador armónico cristal, que son muy estables, y luego la señal portadora pasará a través de un buffer y un amplificador para que la señal de portadora alcance el nivel de tensión correspondiente antes de ingresar al modulador. Bien, en cuanto al modulador, se utilizará la D633J en la configuración de modulación, como lo recomienda el fabricante en el datasheet, y que podemos verlo en la imagen. La modulación se realizará a una frecuencia de 10 kHz, por lo tanto la frecuencia a la cual se modula es una frecuencia intermedia menor a la normalizada de 455 kHz. Luego la señal modula entrará a un amplificador lineal de clase AB para una amplificación completa y sin distorsión. Más tarde, mediante un mezclador, se logrará ajustar la frecuencia de la señal modulada al valor final de la frecuencia de transmisión, es decir, la señal modulada se bate con una señal proveniente de otro oscilador, el cual genera una frecuencia de 900 kHz. El mezclador se sintoniza en la suma de las frecuencias y a la salida del mismo, la señal modulada posee una frecuencia de MHz. Además, tenemos que aclarar que como se transmite señales de voz, el ancho de banda es de 6,6 kHz. Para las etapas amplificadoras, nuestro diseño consistirá en dos etapas amplificadoras. Estas tienen la tarea o el objetivo de amplificar la señal hasta un nivel que se requiere dependiendo del servicio y cobertura. Y en esta etapa se utilizarán dos amplificadores de radiofrecuencia lineales. Uno funciona en clase A y el otro en clase AB en su construcción push-pull. Estos amplificadores deben ser lineales, ya que no puede haber distorsión en amplitud, y deben ser sintonizados a la frecuencia de transmisión de 1 MHz con un ancho de banda de 6,6 kHz. Y para aclarar, la primera etapa amplificadora será la de mayor valor en cuanto a su ganancia y la otra tendrá un valor de ganancia menor. Además, se adoptó el criterio: cuanto más grande es la señal, es posible que se obtenga una mayor distorsión, porque por lo tanto, las etapas de amplificación no tendrán el mismo valor de ganancia.
En esta etapa se realiza el filtrado de la señal modulada antes que ésta sea radiada por la antena con el fin de generar menores niveles de interferencias posibles con otros servicios de telecomunicación que trabajan en bandas próximas. Los filtros deben estar sintonizados a la frecuencia de transmisión de 1 MHz con un ancho de banda de 6,6 kHz. Con respecto a los criterios adoptados, no se trabajó con una señal portadora de 455 kHz, dado que a esta frecuencia la salida que se presenta a la salida del modulador, o sea, la señal modulada, presenta una apreciable atenuación según las hojas de datos del integrado, aunque, aunque claro, esta señal puede ser amplificada, claro, posteriormente por las correspondientes etapas amplificadoras. Aún así, como ya se mencionó, se trabajó con una señal portadora de 100 kHz, valor que, claro, está por debajo del valor de la frecuencia intermedia normalizada de 455 kHz. A continuación, les presentamos los resultados de las simulaciones realizadas. En la primera figura, la señal en color verde le representa la forma de la señal modulada, que no es más que la señal portadora, cuya amplitud varía con la señal moduladora. Esta señal moduladora está representada por la señal en color azul. Esta señal modulada es obtenida para iguales valores en amplitud de las señales moduladora y portadora. Y debajo podemos ver el espectro de frecuencias de la señal modulada. Podemos apreciar la frecuencia de la señal portadora a 100 kHz y las bandas laterales a 3,3 kHz hacia la derecha e izquierda de la frecuencia de portadora. Luego les mostramos aquí en la señal de color verde, la señal modulada, pero ahora para un valor de amplitud de señal moduladora igual a la mitad de la amplitud de la portadora. Por eso, aquí debajo en la gráfica que representa el espectro de frecuencias, el valor de las bandas laterales es menor que cuando la amplitud de la señal moduladora era igual al valor de la amplitud de la señal portadora, que era lo que les mostramos hace un momento. Ahora les mostramos las simulaciones que se realizaron. De acuerdo a la hoja de datos del integrado AD633J, es posible configurar al mismo como un modulador AM, de manera que el circuito queda como se muestra ahora, ¿sí? Pasamos a configurar el valor de amplitud de la señal moduladora, ¿sí? A un valor que sea igual al valor de amplitud de la señal portadora. Bien, ahora ponemos a correr la simulación y puede verse la señal de color verde, es la señal modulada, y la señal aquí en color azul es la señal moduladora. Pasamos a ver ahora el espectro de frecuencias y podemos ver, claro, aquí la frecuencia de la portadora, 100 kHz, y a unos 3,3 kHz, ¿sí? A la derecha y a la izquierda de la señal de la frecuencia de la portadora podemos ver las frecuencias de las bandas laterales. A continuación vamos a hacer la misma simulación, ¿sí?
pero vamos a modificar el valor de la amplitud de la señal moduladora. Ahora será el 50%, claro, o sea, la mitad del valor de la amplitud de la señal portadora. Muy bien. Vamos a correr la simulación nuevamente. Bien, podemos ver nuevamente la señal modulada y la moduladora. Y nuevamente el espectro de frecuencias. Como conclusiones, diremos que la señal modulada se distorsiona antes de llegar a la etapa final. Esto es debido a las alinealidades del modulador y de los amplificadores. Y diremos que la realimentación negativa ayuda a eliminar en parte estas alinealidades. Se puso en práctica los conocimientos adquiridos durante el dictado de la materia. Se hizo uso de las herramientas como ser el programa de simulación MicroCAP en cuanto al diseño de circuitos y el realizar sus simulaciones. Se puso también en práctica aptitudes que se necesitan para poder trabajar en equipo. Y finalmente les presentamos la bibliografía a la que se acudió para desarrollar el trabajo. Les dejamos también la dirección a la cual pueden acceder para obtener la hoja de datos del integrado utilizado en el diseño del modulador AM. Y se acudió también, claro, a las diapositivas de teoría facilitadas por la cátedra. Y eso fue todo. Muchas gracias.